Buenas noches. En esta ocasión les voy a presentar la continuación. En la primera parte, en el video anterior les presenté hasta variables y operadores de comparación. Y ahora, con el ánimo de llegar al concepto de función, para cálculo y métodos numéricos, matemáticas 1, eh, vamos a ver primero entonces condicionales que nos van a permitir definir, por ejemplo, la función valor absoluto, las funciones definidas a trozos. Entonces aquí lo que se escribe es una afirmación condicional de la forma sí, entonces, si no, entonces. Es decir, que si se cumple una condición, entonces se ejecuta una instrucción, y si no se cumple esa condición, pues entonces se ejecuta o hace otra cosa. Mm, por ejemplo, en cuanto a condicionales, tenemos, voy a utilizar el condicional para establecer si un número es primo o no. Entonces, bueno, pues definí la variable x como 5, aquí como ven acá, escribí x igual 5, con eso definí a la variable x con el valor de 5, una variable entonces entera. Y en la siguiente línea, pues escribo, bueno, pues si x es mayor que 0, es decir, si es positivo, dos puntos entonces, imprima o diga mm, el número dado es, es positivo. Positivo, entonces, eh, enter, y si no, entonces aquí es donde ponemos desde, desde debajo del sí, y ponemos si no, pues el C. Si no, dos puntos, pues print, enter print, print, se imprima, de imprimir, el mensaje, entre comillas simples, el número es negativo. El número es cero o es negativo, es decir, no es positivo. El número es cero o es negativo. Sí, porque si no es positivo, se infiere de ahí que es cero o negativo. Bueno, pues ya con eso, Shift Enter, y ustedes ven que en este caso la mensaje de salida fue el número dado es positivo. Claro, porque X, el que le entregué era 5, que es positivo. Miremos que si le damos 7, a ver qué ejecuta, Shift Enter, y vemos que otra vez nos dice que el número dado es positivo. Si le entro, no, ya un número menos 10, bueno, pues miremos a ver qué nos dice, y dice que el número es cero o es negativo. Claro, ya se va para la otra opción. Y si el número es cero, nos vuelve y nos dice que el número es cero o es negativo. Esa entonces es como una manera de utilizar condicionales. Esa es una. Eh, Cuando uno tiene una triple condición, lo que me gusta también es que uno podría haber hecho, dicho, pues defino el número, pongámosle otra vez x igual a 10, después si, if, ¿cierto? If, em, si x es eh, positivo, es decir, es mayor que cero, entonces, bueno, pues dos puntos, siempre terminamos en dos puntos, en las líneas donde tengamos la palabra condicional, en este caso sí, y en las de afirmación escribimos qué es lo que queremos que haga. Entonces, cuando efectivamente sea positivo, pues díganos print, eh, díganos que el número dado es positivo. Y cuando no, entonces nos devolvemos en el sangrado hasta debajo del sí, if, el else, la otra opción. Vamos a poner if, ver aquí la otra opción, if, eh, en if, a ponerlo aquí, en if está, que es cuando tenemos
una segunda opción. La primera es ser positivo, que el número sea mayor que cero. La otra es que el número, bueno, aquí no hay que dejar espacio, que el número es cero, dos puntos. Entonces aquí print imprima el número 0. Y la tercera opción es, nos volvemos otra vez hasta el if y no la completa. Si x es menor que 0, no tenemos que dejar espacio, dos puntos. Pues entonces aquí ya imprima, imprima que, entre comillas simples, el número es negativo. Entonces así ya tenemos para las tres opciones. Es que un número real, por tricotomía, en los números reales sabemos de que un número real siempre o es positivo, o es negativo, o es cero. Entonces él va a establecer para el que le demos. Entonces, en este caso que x vale a 10, nos tiene que decir que es positivo. Si le pongo 0, nos dice el número es 0. Y si le pongo menos 20, me dice en menos 20 que el número es negativo. Es así, ya no vemos cómo utilizamos los operadores condicionales. Siempre se escribe de esa manera, es if el número a comparar, los números a comparar y el operador de comparación, en este caso mayor. Utilizamos el operador mayor, igual y menor. Y terminamos con dos puntos. Y aquí hay un sangrado, es decir, se deja un espacio para la línea en la que se le dice qué hacer en el caso de que se cumpla efectivamente la condición. Es decir, en el caso de que efectivamente el número sea positivo, cumple esta condición. Esa condición, ejecuta esa orden de imprimir, pues esa va sangrada, es decir, va con esta hendidura, se deja este espacio. Mientras que ya para la otra condición ya no se deja espacio, se termina otra vez en dos puntos. La otra condición se termina en dos puntos, pero para lo que se ejecuta siempre se deja hendidura o sangrado. Hendidura, sangría o sangrado. O hendidura o sangrado, sí. Bueno, entonces así con eso para los operadores condicionales. Y luego vamos a ver dos ciclos que nos van a permitir generar unos valores que nos van a poder hacer resolver ciertos problemas, sea en cálculo o sea en métodos numéricos, en matemáticas 1. Es, por ejemplo, un problema que uno se ve mucho en cálculo es sumar una cantidad finita de números naturales. Se requiere sumar una cantidad finita de números naturales y también sumar una cantidad finita de números reales. Siempre sumas en las que el número sumándose es finito, pero son muchos números. Eso se basa en cálculo para el concepto de integral definida. Entonces, los ciclos para y mientras nos van a permitir eh, manejar también eso. Eso no, son una opción para manejar esa generación de números que van a ser sumados. Esa generación de números que van a ser sumados. Y en métodos también necesitamos estos ciclos por la misma razón para generar números que van a ser transformados, sumados, multiplicados, divididos por otros. Sí, en definitiva, vamos a hacer con esos números operaciones aritméticas que resuelven problemas en general analíticos, bueno, con problemas del cálculo. Entonces, bueno, vamos a ver el ciclo mientras cómo lo utilizamos. Para eso me ocurrió este problemita que es bastante tradicional para cálculo y para métodos, que es en el que se recuerda al niño Gauss, al príncipe de las matemáticas, cuando él siendo niño en primaria le pidió al profesor que sumara a todos sus compañeros y a él todos los números del 1 al 100.
como una tarea para entretenerlos y que los iba a demorar muchísimo. Entonces aquí uno diría, bueno, ¿cómo sumaría yo los números del 1 hasta 100? Y a él se le ocurrió una manera muy rápida de hacerlo. Por ejemplo, si uno quiere hacerlo como usualmente se le ocurriría, la primera que se le ocurre a uno es que tenga el 1 y le sume el 2, lo que le dé le suma el 3, lo que le dé se le suma el 4 y lo que le dé le suma el 5. Es decir, que yo tengo una variable en la que vaya a ir metiendo la suma de 2 en 2. Entonces, primero cojo el 1 y el 2 y sumo, luego lo que me dé le adiciono el 3, luego lo que me dé le adiciono el 4 y así. Entonces, con un ciclo mientras, yo puedo hacer eso también. Lo que necesitamos es como ir incrementando. Entonces, necesitamos una variable que se vaya incrementando y nos vaya generando de esos números naturales que voy a sumar. Y necesitamos una variable suma que vaya sumando los que vaya generando. Entonces, nosotros definimos la variable n y la inicializamos en 1, que va a ser entonces nuestro primer número natural. Y así y después vamos a hacer que n valga 2, luego que n valga 3, luego que n valga 4, es decir, la vamos a incrementar para que nos vaya generando los números que vamos sumando. ¿Sí? Porque imagínate que cómo vamos a hacer para sumar si no tenemos los números. Entonces, para no tenerlos que escribir todos, sino que la máquina lo haga. La máquina los genere y los vaya sumando. Entonces, n en 1 y s la inicializamos en 0. Ese va a ser la suma. Entonces, aquí ponemos que n va a ser la variable que representa los números naturales que vamos a sumar. Y ese va a ser esa suma. En un principio ese, en este caso vale 0. Luego al sumar a 1 con el 2, ya va a valer 3. Luego ese va a valer lo que dé de sumar ese 3 con el siguiente número natural que es 3. Es decir, ese después va a valer 6 y así sucesivamente. Entonces ese va a ser la variable que, que va guardando las sumas, que va guardando las sumas que vamos realizando. Entonces, adicionamos otra línea de código. Siempre que adicionemos, él por defecto nos va a traer es una línea de código. Y aquí lo que estamos es trabajando con líneas de código donde se van a realizar operaciones. Bueno, pues ya luego escribimos mientras una afirmación condicionada, while, él no lo completa, mientras n sea menor o igual que 100, entonces haga lo siguiente, es decir, en la medida, bueno, en la medida que n sea menor o igual que 100, ¿qué es lo que debe hacer? Dos puntos. Pues debemos de eh, incrementar a la variable n en 1. Sí, pongámoslo así, es como, pensémoslo como bien, como lo haríamos, pues, ¿qué haríamos primero? ¿Incrementar a la variable n o efectuar la suma? Y no, pues para sumar necesito a quién sumar. Entonces necesito a s y a s le voy a aumentar a s, a la variable s, la voy a incrementar en lo que ella tenga más, más n, digámoslo así, en lo que ella tenga más n. Queriendo decir que siempre nosotros lo que hacemos es sumar 2 y luego en el siguiente paso, eso que nos dio, esa S, ese valor sumado, ese valor de S, le agregamos el valor del siguiente número natural. Entonces, en este caso estamos haciendo eso.
Entonces, en este caso, a ese le estamos agregando, a esa suma le estamos agregando el valor de n, que en este caso inicial, s vale 0 y n vale 1. Entonces, en el caso inicial, el nuevo valor de s va a ser 0 más 1, que es 1. Entonces, nuestra suma empieza en 1. Y después de que sume, siempre debemos incrementar a n en 1. Entonces debemos decirle que a n incrementelo en 1. O sea, que n sea igual a él más 1. N sea igual a él más 1. Esa es una manera de escribirlo en principio. Enseguida les voy a mostrar otra manera de escribir esas dos igualdades. Entonces, por ahora simplemente entender de que, bueno, lo que estamos haciendo es primero sumar y luego incrementar. Y bueno, entonces en un primer paso, S va a pasar de 0 a 1 y N va a pasar de 1 a 2. Y luego necesitamos que S ya asuma el valor, otra vez asuma el valor de la suma de 1 más 2 y luego N el valor de 3. Bueno, entonces lo que queremos es de que esto vuelva a la primera línea y ejecute otra vez la suma y otra vez el incremento. O sea, efectúa esas dos sumas. Luego otra vez hacerlo. Entonces es por eso que a while se le llama, es un ciclo, es simplemente una instrucción que lo que hace es que cuando termine de realizar estas dos sumas, vuelva otra vez a la primera línea, esta primera, y la ejecute de nuevo, y luego la segunda, y la ejecute de nuevo. Cuando termine, otra vez vuelve a la primera, y otra vez vuelve a la segunda. Y así hasta que no se cumpla la condición que hay en este encabezado, hasta que ya n no sea menor o igual que 100. Cuando n no sea menor o igual que 100, detendrá el proceso. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, pues entonces cuando termine, ya tendremos efectivamente, esperamos tener el valor de la suma de los primeros 100 números naturales. Esa suma creo que da 5050. Vamos a ver si sí. Entonces, aquí ejecutamos la línea, le podemos dar aquí en Run. Y aquí nos dice, bueno, n no está definido. Entonces, bueno, teníamos que poner a correr primero esta, donde definimos las variables, y luego donde efectuamos el ciclo condicional. Y ya ahí lo hizo, lo efectuó, lo hace instantáneamente, nos hizo esas sumas de una. Y cuando queramos ver el resultado, bueno, podemos ponerlo aquí facilito, bueno, hacerlo aquí, S, y decirle Shift Enter, efectúe esa línea y miren que nos da 5050 como esperamos. Pero como para resumir todo en una sola línea, uno puede definir las variables, n igual 1 y n igual 1 y s igual 0 en la misma línea de código para que no tengamos esa otra línea acá y estas, bueno, en realidad todo esto con los comentarios para que nos podamos recordar esas variables que representan. Eso lo llamamos documentación. Esa línea anterior entonces la cortamos con este cortar esa línea en la que lo necesitamos y cuando termine el ciclo lo que decimos es enter y nos salimos de ese sangrado para que él nos muestre a ese. Entonces ya sí, el salirse del sangrado quiere decir que esa línea, esa última que escribí, esta, no se va a ejecutar dentro del ciclo, porque está fuera del sangrado de estas dos instrucciones. Entonces, las que quedan dentro de la hendidura serán afectadas por el ciclo while y lo que quede fuera de la hendidura no. Entonces, esa es una manera como muy buena de sintética de escribir las cosas, entonces esta línea ya no la necesitaríamos y escribimos simplemente, miren que le ejecuto de nuevo y me hace todo de una. Y si yo, ahí ya con eso me sumo los primeros 100 primeros números naturales. Si Gauss hubiera tenido esta herramienta en ese tiempo, pues de pronto no hubiéramos tenido la fórmula que él no ideó, que hace que el cómputo sea todavía mejor porque el tiempo máquina es el tiempo máquina o el tiempo que se demora en hacer esta operación es menor, gracias a Gauss.
que encontró una fórmula más sencilla, solo que aquí lo estamos haciendo es como nosotros lo haríamos en primera instancia, si no hubiéramos conocido la fórmula que él ideó y nos regaló a la humanidad. Es así, entonces recordamos que se definen variables y se escribe una afirmación que establece hasta cuándo se ejecuta el ciclo while, el ciclo mientras. Recuerden que en inglés, claro, while es mientras. Es así, uno ya con eso tiene una manera de hacer procesos iterativos. Esta es una muy bonita. Si le cambiamos el 100 por, pongámosle que sean simplemente sumar los 5 primeros números naturales. Bueno, entonces si le ponemos 5, él nos debe entregar la suma de los 5 primeros números naturales. Miremos a ver, pues 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Es decir, que en este caso nos tiene que dar 15 y efectivamente miren que lo obtenemos. Entonces aquí el ciclo mientras se genera siempre una condición que es la que va a establecer hasta cuándo se ejecuta el ciclo, hasta cuándo se repite, es decir, hasta cuándo esto se queda ejecutando estas dos líneas y volviéndolas a ejecutar, y volviéndolas a ejecutar, y volviéndolas a ejecutar. Es decir, las realiza esas dos y luego vuelve a la primera y vuelve y la realiza, luego vuelve otra vez y vuelve y la realiza, pero antes de volver a hacer un ciclo siempre revisa si la condición esta de que n sea menor o igual que 5 se cumple o no. Bueno, ese es con el ciclo mientras. Ahora con el ciclo para, es un ciclo pare, tiene similitudes. En la palabra para, en los americanos lo escriben de varias maneras. Para una manera es con la palabra for. Ellos escriben for para querer decir para. También utilizan tú. Pero entonces los americanos utilizan, entonces para el ciclo utilizamos esa palabra y lo que va a generar, miren lo que hace si yo le escribo for en la línea de código, miren que esto es de texto porque no tiene el IN, entonces para pasarla de código oprimo la letra Y, ya me queda con el IN y ya es de código, y cuando es de código al escribir for se me ilumina en verde, para querer decir que le estoy creando un ciclo para. Entonces for i en en range de, de 0 a 10, dos puntos, imprima print, imprima i. Miren lo que va a pasar. Entonces, para que uno vea qué es lo que hace un ciclo para. Entonces, mire que escribí que para i, la variable i, va a ser la variable del ciclo. Ya entonces, otra variable. La variable se va a mover en un rango de 0 a 10, pero al imprimir en realidad vamos a ver que nos va a imprimir solo los números naturales de 0 a 9. Entonces, miren lo que sí, Shift Enter, y nos imprime, miren, una lista de números naturales de 0 a 9. Es decir, que el límite superior no lo asume. No lo asume. Entonces, miremoslo, por ejemplo, si le digo que se mueva en un rango, esa variable i se mueve en un rango de 0 a 7. Entonces imprime de 0 a 6. Entonces, Shift Enter y nos dice que nos imprima de 0 a 6. Si cambio el límite inferior, entonces me quedaría, por ejemplo, es de 4. Entonces ya va a imprimir de 4 hasta 6. Shift Enter y nos imprime de 4 hasta 6. Entonces, el ciclo para lo que nos permite es generar una variable que usted la puede notar como quiera, como con i o con j, lo podemos denotar con j, igual nos va a dar lo mismo, j en el rango de 4 a 7, pero aquí si le digo que ya la variable sea j, entonces al imprimir le digo que imprima esa j. Entonces, no importa cómo la defina, miren que con j me hace el mismo efecto, o con x.
Entonces le digo que imprima esa X, a la variable X. Entonces, Shift Enter, miren que obtengo lo mismo. Entonces, la variable del ciclo para simplemente se va a mover dentro del rango que le diga y esos valores que ella vaya tomando los vamos a utilizar para transformarlos y generar otros números. Entonces, lo que necesitamos en definitiva es con el ciclo para, él nos genera una secuencia de números y a cada uno de ellos los vamos a utilizar para generar a otros. Entonces, es como esta herramienta nos permite generar secuencias de números. Las secuencias que nos enseñaban, desde que nos enseñaban en bachillerato, nos enseñaban sucesiones, progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Entonces, nosotros allá nos daban esa listica de números, la generamos con una formulita y lo hacíamos calculando con una ecuación, con una calculadora. Aquí él nos puede generar, por ejemplo, si yo quiero la secuencia de números que empiezan en 5 y los demás se van obteniendo adicionando al anterior el número 2. Entonces empieza en 5, el siguiente le adiciono 2 y me queda 7, el otro 9, el otro 11, el otro 13. Ah, bueno, pues si yo quiero esa secuencia, con un ciclo para puedo obtenerla. Entonces le digo, hombre, pues inicie en 5 y genéreme, yo le puedo decir um, que en una lista, va a poner a X se vuelva una lista, entonces le voy a poner aquí corchetes. Cuando digo X igual a corchetes, estoy generando un espacio, un espacio llamado lista, donde voy a poder guardar esos numeritos para que no queden así dispersos en forma vertical. Y bueno, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo voy a generando esos numeritos? Entonces, escribimos, una forma es x.append, append, append de, bueno, pongámoslo en un principio, no lo pongamos todavía en lista para que no se me vayan a no llenarlos de mucha información por ahora, pero simplemente digan, bueno, pues empezando en 5 y se mueva, por ejemplo, hasta 30, ¿cierto? En realidad, hasta 30, si dejémoslo hasta ahí. Y que vaya generando, pues, x sea igual a el más 2. Entonces, x, esa variable, va a empezar en 5 y el siguiente valor va a ser el más 2. Luego vuelve otra vez y para poder que, bueno, x va a ser la variable del ciclo para, entonces, bueno, lo podemos dejar así, pero no necesitaríamos, dejemos una para la lista, para nuestra sucesión y otra para la del ciclo para. Entonces, pongámosle aquí una variable para nuestra sucesión, a, ya empieza en 5 y aquí a es igual a más 2, entonces el primer número de nuestra progresión aritmética va a ser 5 y el ciclo para va a tener variable x que se mueve de 5 a 30 y nos va, para cada valor de la x vamos a obtener entonces que va a ir sumando, ¿cierto? Nos va generando cada vez que se incrementa la x, va a hacer esta suma. Miren entonces cómo nos va a generar. Bueno, miren, ahora sí lo ponemos a correr y hasta ahora
bueno, los generó, pero no le pedimos que los mostrara. Entonces le voy a decir que en realidad, después de que genere A, lo imprima. Entonces, pongámosle aquí, antes de print, imprima A. ¿Y por qué arriba? Porque así, con esta primera línea, yo definí el primer término de la progresión aritmética. Con este digo en qué rango se va a mover la variable X. Y miremos que si yo quiero 10 términos de la sucesión o de esta progresión aritmética, pongámosle que se mueva entonces de 1 a 11 para que nos genere, para que el ciclo para se ejecute solamente 10 veces. Porque de 1 a 11 hay 11 menos 1 me da 10 más 1, 11 numeritos. Bueno, entonces pongámosle solamente hasta 10. Ah, sí. Pero él nada más se va a mover hasta 11 porque él no asume el límite superior. Entonces así no tenemos que efectivamente nos va a generar 10 numeritos de nuestra progresión aritmética. Y entonces, repaso, definimos el primer término, definimos cuántos términos de la progresión aritmética queremos y imprimimos A. Cuando decimos de primero imprimir A, él va a imprimir al que tenga en el momento. En el iniciando va a tener A igual 5. Luego, entonces nos va a imprimir al 5. Luego va a pasar a esta línea y va a volver al 5, lo vuelve 7. Luego mira a ver si ya llegó al límite superior. Como vamos en el segundo paso, no lo ha asumido. Entonces imprime el valor de 7 y luego vuelve el 7, 9. Revisa, imprime al que sigue, al 9. Luego al 9 lo vuelve 11. Revisa, luego el 11 lo imprime, luego al 11 lo vuelve 13 y así sucesivamente. Entonces al final ya podemos ponerla a ejecutar y miremos que nos queda 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23. Los 2, 4, 6, 8, 10 números que queríamos de la progresión aritmética, generados con un ciclo par. Entonces, definimos la variable que se va a mover por los términos que va a asumir los términos de la progresión. Entonces, esta es la variable que asume los términos de la progresión aritmética. Pues simplemente X va a ser la variable que nos va contando los términos en el que estamos, ¿cierto? El índice del término. Entonces, X es el índice del término. X es la variable que indiza los términos de la progresión. Los términos de la progresión. Debemos en primera instancia mostrar, para poder mostrar el primer valor que te tenga, y luego incrementar. Entonces, bueno, primero se muestra, primero muestra, con la función print, primero muestra el valor actual de A, de A, y luego genera el siguiente valor de A, el nuevo valor de A. Genera el siguiente valor de A. Genera el siguiente. Al decirle que A se vuelva el más 2 o incrementelo en 2. Esa es la manera. Bueno, entonces, si queríamos ya, por ejemplo, solamente 3 términos de la sucesión, aquí le ponemos. O sea, si queríamos 10, ponemos 11. Ahora, si queremos 3, ponemos 4. Entonces, miren que nos genera 3, 5, 7, 9.
Y ahora te voy a decir, esta manera de escribir a igual a más 4, de incrementar una variable en un valor dado cada vez, eso se puede resumir escribiendo más igual y ya omitimos el A y el AE. Entonces simplemente ponemos A más igual 2 y ya con eso él asume de que lo que escribiste fue A igual a más 2, es decir, y que querés es al valor anterior agregarle el valor de 2 y así hacerlo sucesivamente. Al valor anterior agregarle 2, al valor anterior agregarle 2. Miremos que lo hace, entonces Shift Enter y sí, hace lo mismo. Entonces es una manera equivalente. Entonces decimos, ponemos aquí en una línea de texto que la expresión A igual a más 2 es equivalente a la expresión A mm, más igual 2. Esas son equivalentes. No digo ecuaciones. ¿Por qué no lo son? No son ecuaciones en sentido estricto, simplemente son expresiones que se utilizan para hacer cambios en números y ir generando nuevos valores que van a ser utilizados, Y así uno se da cuenta, bueno, pues cómo es que las máquinas nos hacen las operaciones, ¿cierto? En este caso, nos generan los términos de una progresión aritmética, como cuando nos enseñaron en bachillerato. También nos sirve para las progresiones aritméticas, geométricas, sucesiones en general, que también es un concepto propio de la parte final del curso de cálculo. Del curso de cálculo desde Matemáticas 1 y es muy utilizado estas expresiones en el curso de métodos. Entonces, y ahora sí, ya teniendo eso, tenemos los elementos que nos permiten definir funciones. Entonces aquí tenemos dos tipos de funciones. Voy a presentarte, mira, en las funciones en realidad, en nuestro cuaderno, una manera es con esta estructura, def, nombre de la función y parámetros de ella, o variables de la función, eh, estas afirmaciones o declaraciones que son líneas en las que se ejecutan procesos para cambiar los números, porque al fin y al cabo las funciones lo que hacen es hacer procesos para cambiar un número en otro, para transformarlo un número en otro. Entonces, va coherente con lo que hemos dicho en los cursos, de que es que las funciones son simplemente máquinas, que para nosotros transforman números en otros. Bueno, entonces, y aquí la línea en la que se dice, bueno, y retórneme el valor, es decir, deme el valor de salida. Entonces, los parámetros son los valores de entrada y este return value es el valor de salida. Es que uno tiene que especificarle el nombre de la función y sus variables independientes, sus argumentos y la variable dependiente. Para nosotros es usual que los parámetros sean una sola variable, la variable x. En cálculo 1, solamente una variable. Y que la variable de retorno sea y. Hagamos un ejemplito. Entonces, insertamos unas linecitas de código para ejecutar ejemplos y ponemos la función más popular para cálculo, que es la de elevar al cuadrado. Si lo hacemos en este lenguaje, escribiríamos def, la función se llamaría f, que usualmente la denotamos con f, g, h, t. Entonces, usualmente la denotamos esa función con f. Entonces, ese sería el nombre de la función. Y entre paréntesis va el argumento de la función, el parámetro de ella, la variable independiente de ella, en este caso x. Escribimos dos puntos, enter, y ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta función con x? Pues la va a elevar al cuadrado. Entonces, a x la va a elevar al cuadrado. Enter, y escribes, y bueno, ¿y qué queremos que retorne? Return S cuadrado. Entonces, si yo quiero que
yo simplemente podría escribir que y, la variable dependiente, sea el cuadrado de x, así como escribí. Y ya me retorne ese valor de y. Esa es una manera como muy didáctica de describir qué fue lo que pasó. Entró x y se transformó en y. ¿Y quién es y? Pues el cuadrado de x. Entonces, que y es el número que se obtuvo al elevar al cuadrado a x. Bueno, es una manera muy bonita en la que simplemente decimos, bueno, ¿quién entró? X. ¿Quién salió? Y. Y ya así, cuando usted la ha definido, Shift Enter, ahí ya él la asumió, ahora ya puedes evaluar en la función. Ah, bueno, entonces ya podemos hallar f de 2. Bueno, aquí escribí de 4. F de 4, acordate que nos da 16, el cuadrado de 4. Shift Enter, mira que nos da 16. Podemos evaluarla en 0. F de 0. Ah, pongámosla aquí mismo, el 0. Entonces, si la evaluamos en 0, pues nos da 0. Es decir, la imagen de 0 es 0. Es decir, 0 es un punto fijo de la función. Un punto inmóvil. Es decir, la función no cambia al 0. Al 4 sí, lo cambió en el 16. F de 1 nos da 1. Es decir, 1 también es un punto fijo de esta función. ¿Quién es f de menos 1? Ah, bueno, pues f de menos 1 es 1. Es decir, que el 1 y el menos 1 tienen la misma imagen bajo esta función, ¿sí? Porque esta función es par, como hemos visto. Entonces, la notación para evaluar funciones es la misma y tiene la misma filosofía de que una función transforma un número en otro, transforma x en y. Es una manera de escribirlo, bonita. La vamos a dejar así. Y otra manera de definir funciones va a ser escribiendo f igual a lambda. Se le llama funciones lambda por utilizar este código lambda. De escribir la variable independiente, dos puntos, y ahora sí especificas la regla de asignación. Es decir, x en qué se transforma. Ah, pues se transforma en x al cuadrado. Y así, Shift Enter, ya has definido la función y en nuevas líneas de texto, vamos a ponerla aquí en la siguiente, aquí bajamos mucho, entonces aquí en la siguiente calculo f de, bueno, esta nueva función, aunque la definí como x al cuadrado, pongámosla como x cuadrado más 1 para que no sea la misma de antes y ya se llame diferente, entonces es una función diferente, la función g. Entonces la función g es la función x al cuadrado más 1, es decir, la que eleva al cuadrado y luego suma 1. Ah, bueno, entonces, ¿quién es esa función evaluada? Evaluamos esa función, aquí la corremos, claro está, y evaluamos esa función en 0. Bueno, pues si la evalúas en 0, pues 0 al cuadrado da 0, más 1, 1. O sea que nos tiene que dar, el 0 se transforma en un 1. Y sí. El 9 se transforma en 81 más 1, 82. Míralo ahí. El 3 en 9 más 1, en 10. Entonces mira que nos da 10 en la línea de salida. En la out o línea de salida, y no en la marca. Out o salida. Y aquí entrada, in o línea de entrada. Entonces tenemos las líneas de códigos, bueno, pues son líneas de entrada y ellas cuando se ejecutan se genera una línea de salida, una out. Y cuando se ejecutan se aparece el numerito, un número que nos indica pues que se ejecutó. Bueno, entonces esa es la manera, dos maneras de definir funciones. Una escribiendo def, dos puntos, y la otra escribiendo lambda. Son dos formas muy sencillitas de definir funciones. Aquí ya entonces hemos definido y hemos evaluado funciones. Muchas gracias.